A los 18 años me convertí en Omega. Para evitar un matrimonio arreglado por la familia, dejé que un hombre mayor que había recogido me mordiera voluntariamente. El viejo era dócil y obediente, yo le decía que fuera hacia el este y él no se desviaba ni un centímetro, mordía justo donde le indicaba, como un perro leal. Hasta que llegó el día de mi celo y lo vi con una mano estrangulando a un alfa, mientras su zapato aplastaba las glándulas del otro. Entonces entendí que no había recogido a un perro, sino a un jefe mafioso legendario. La lluvia golpeaba mi cara con fuerza, dolía mucho. Me limpié la cara, pero mis manos temblaban mucho. El olor a feromonas de ese viejo seguía pegado en mi garganta, mezclado con whisky y olor a pólvora, me daban ganas de vomitar. Ese viejo maldito, hasta puede hacerle daño a su propio hijo, murmuré maldiciendo, y corrí aún más rápido. Al fin y al cabo, un Omega casi en celo corriendo por la calle en plena madrugada no es buena señal. Al doblar una esquina, una mano se aferró fuertemente a mi tobillo. ¿Qué carajos? Grité, saltando del susto y perdiendo el equilibrio, caí en el barro. Un fuerte olor a sangre entró a mis fosas nasales. Giré la cabeza y vi a un alfa casi muerto. Tenía un pedazo de vidrio clavado en el costado derecho del abdomen, y media cara sumergida en el agua acumulada. Sus gafas de oro estaban rotas, pero el ojo intacto brillaba de forma aterradora. Parecía un cadáver flotando, o un fantasma. Debería haber dado media vuelta y huido. En este clima y lugar, un alfa vestido con un traje de alta costura tirado así no podía ser más que un cuerpo tirado por la mafia o un magnate silenciado. Pero... suelta mi tobillo, maldito. Empecé a patear su muñeca con furia, apretando los dientes. Si me atrapaban, el primero a quien le sacaba la piel era a este bastardo. Pero para mi sorpresa, ese bastardo sonrió, con los dientes manchados de sangre y más blancos que nunca. Ah, una gatita salvaje, dijo con voz ronca. Vete a la mierda, le respondí con otra patada en la cara. Esa patada lo dejó sin moverse. ¿Muerto? Me puse nervioso. Me acerqué para sentir si respiraba. Por suerte, todavía respiraba. Justo cuando iba a huir, vi de reojo la esfera de su reloj en la muñeca. Aunque estaba rota, reconocí la marca, mi madre habría podido mantener con ese dinero un pequeño consultorio médico durante años. Maldita sea. Un tipo rico y desafortunado. Lo miré, luego miré la entrada oscura del callejón. Si lo dejaba ahí, o se ahogaba con el agua de lluvia, o algo atraído por sus feromonas lo atacaría. Apreté los dientes. Esta vez voy a ser buena persona. Seré un héroe. Con esfuerzo, apoyé uno de sus brazos sobre mis hombros. Casi me doblo bajo su peso. Oye, suertudo, jadeé, con la voz temblando por la lluvia, hoy tienes suerte. Me debes una vida, acuérdate. Pero, por desgracia, el suertudo perdió la memoria. Mientras lo arrastraba, parecía que se había golpeado la cabeza contra un escalón de la escalera. El golpe sonó fuerte. No le di importancia entonces, pero ahora que veo su mirada vacía, me siento culpable. Oye, le di una patada a la pata del sofá, despierta y habla. Giró la cabeza hacia mí, y sus ojos tras los vidrios rotos estaban en blanco. ¿Quién eres? Preguntó. Soy tu padre, respondí con sarcasmo. Se quedó callado, frunciendo el ceño, intentando pensar si era posible que fuera su padre. No pude aguantar más. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Tienen dinero o no? Negó con la cabeza. Otra vez negó. Me enfurecí. De repente vi algo que me hizo cambiar el rostro. ¿Y el reloj? ¿El que tienes en la muñeca? Anoche estaba muy oscuro y caótico, ni lo miré. Bajó la cabeza a su muñeca vacía, con expresión perdida. Se acabó. ¿De verdad perdió la memoria? ¿Entonces todo esto fue en vano? Inútil, dije, pateando una lata de cerveza vacía junto a mis pies. La lata rodó hasta sus pies. Él la miró y luego me observó lentamente.
Su mirada no era de idiota. Parecía evaluar algo interesante. Me dio escalofríos. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto a un pobre enojado? Le grité con fuerza, pensando qué hacer con ese alfa. ¿Lo dejo afuera? Quizás alguien más lo ande buscando problemas. ¿Lo dejo aquí? Ni siquiera puedo mantenerme yo mismo, ¿cómo voy a mantener a un alfa amnésico? Maldita sea. Miré su rostro, que aún manchado de sangre seguía siendo guapo de forma mortal, con expresiones cambiantes. Bueno, que se quede. Si acaso, después lo mando a modelar y saco buen dinero. 3. Le lancé un panecillo. Era del día anterior, un poco duro. Pero el desgraciado no se quejó, lo abrazó y empezó a mordisquearlo obedientemente. Bocado a bocado, con educación y en silencio. Uf, qué fingido. Aparté sus piernas desnudas a un lado. Maldita sea, qué pesado, con músculos duros como una roca. Me senté de golpe en el sofá y saqué el móvil. Al encenderse la pantalla, llegaron mensajes uno tras otro. Todos eran de la familia. Connor, ¿dónde te has metido? Devuélvenos la llamada ya. Connor, tu hermano está enfermo y la familia necesita un alfa fuerte para mantener el poder, sé responsable. Connor, no eres más que un bastardo. Griffin puede tener problemas en las piernas y trastorno bipolar, pero tiene poder y posición, te sobra con él. Me dio asco leer eso. ¿Me ven como un simple semental para aparearme? Dicen que el tipo tiene una pierna coja. Un alfa discapacitado con el flujo hormonal inestable. Quizás además impotente. ¿Esperan que me case y viva una vida de viuda joven? Solté una risita amarga y tiré el móvil a un lado. La pantalla golpeó la mesa vieja con un ruido sordo. El desgraciado en el sofá levantó un poco los párpados, parecía molesto. Dejó de morder el panecillo. Me miró con una expresión vacía. Pero parecía que algo se escondía tras esos ojos. Me puse nervioso y me agarré la cabeza. ¿Qué miras? Come tu panecillo. Bajó la cabeza y siguió mordiendo despacio. ¡Qué obediente! Le eché un vistazo rápido. Aunque perdió la memoria, al menos tiene sus extremidades y su cara intactas. Un alfa amnésico. Un omega perseguido por su familia. Una combinación perfecta. De repente recordé algo. Se acerca mi celo. Entonces mi feromona se descontrolará y se filtrará sin poder evitarlo. Los inhibidores son caros, no puedo permitirme usarlos a largo plazo. Y me encontrarán tarde o temprano. A menos que... Miré al desgraciado a mi lado. A menos que deje de ser un omega limpio. Un omega marcado pierde mucho valor para esas familias adineradas que buscan alianzas matrimoniales. Sobre todo si está marcado por un alfa oscuro, posiblemente un fugitivo. Observé el movimiento de su nuez y se me ocurrió una idea loca. ¿Y si lo busco para que me muerda? 4. Oye, desgraciado. Me aclaré la garganta, tratando de sonar calmado. Él levantó la cabeza, con un trocito de panecillo pegado en la boca. Tenía una mirada limpia, como un cachorro recién nacido. Maldita sea, hablarle así de frente es complicado. Le di una patada al pie de la mesa de café, ven aquí. Vaciló un momento, pero al final se acercó obedientemente. Su cuerpo alto se acercó con un leve olor a sangre y una presión difícil de describir. ¿Perdió la memoria y aún así tiene esa aura? Me eché un poco hacia atrás, mis dedos se pusieron nerviosos apretando la espuma del sofá roto. Bueno. Mira, me debes la vida, ¿cierto? Asintió con seriedad. ¿No crees que deberías devolverla de alguna forma? Siguió asintiendo, esperándome. Maldita sea, parecía que estaba entrenando a un perro. Apreté los dientes y, con decisión, me quité el parche del cuello. La cinta adhesiva barata me tiró un poco la piel, dolió. La glándula rosada quedó expuesta al aire.
Estiré el cuello y se lo puse frente a él. Muerde aquí. El silencio duró unos segundos. Él inclinó la cabeza, parecía no entender. ¿Haciendo el tonto? Me enfadé. Usa tus dientes, muerde fuerte esta piel, ¿entiendes? Hice un gesto amenazante. Sus ojos siguieron la dirección de mi dedo y miraron la glándula en mi cuello. De repente su mirada cambió, se volvió, concentrada. No era la vacuidad de antes. Parecía una bestia dormida que olfatea algo interesante. Me dio un vuelco el corazón. Maldita sea, olvidé que es alfa. Aunque amnésico, su instinto sigue intacto. Solo un mordisco suave, ¿vale? No me hagas daño. Lo dije intentando convencerlo, pero también a mí mismo. Él guardó silencio, mirando mis temblorosos dedos, y de repente se acercó. Un fuerte aroma a brandy me envolvió. Su aliento caliente rozó la piel sensible de mi cuello. Me quedé rígido, la piel se puso de gallina. Entonces sentí que alguien lamía suavemente mi glándula. Como una corriente eléctrica que recorría mi columna. Encogí el cuello y mis orejas se pusieron rojas como si sangraran. Maldita sea. Te dije que muerdas, no que lamas. Acababa de decir eso cuando él pareció entender y me rodeó los hombros por detrás. Sus colmillos perforaron sin dudar la piel de mi glándula. El potente aroma a brandy mezclado con el olor a sangre entró con fuerza en mi glándula. Como si me inyectaran alcohol puro directo en las venas. Mis piernas flaquearon y casi caigo al suelo. Por suerte, me sostuvo de la cintura con una mano a tiempo. Caliente. Aléjate, no me toques. Me aparté furioso y me encogí en el otro extremo del sofá, el cuello me ardía. ¿Me dices que eres un perro? Te dije que mordieras suave y atacas así. Me tapé el cuello, avergonzado y furioso, mirándolo con rabia. El desgraciado se limpió la boca con la mano. Tenía un poco de mi sangre en el borde. Miró su dedo rojo con ojos oscuros y confusos. Y luego sacó la lengua y lamió esa sangre. Mi mente explotó. La humillación y el asco me hicieron perder la razón. Le di una bofetada fuerte en la cara. ¡Paz! Un golpe claro y sonoro. Se giró, con una marca roja en la mejilla, el cristal roto casi se cae. Mis manos temblaban de la rabia. Bestia, ¿quién te dejó lamer? ¡Qué asco! Se lo dije señalando la pared descascarada cerca de la puerta, con voz agresiva. Vete allí, arrodíllate y mírate a la pared. Pensé que se resistiría o al menos se quedaría confundido. Pero solo me miró en silencio unos segundos. Luego, sin decir palabra, se levantó y caminó hacia la pared, arrodillándose derecho. Con la espalda recta como una lanza. Realmente se arrodilló. Lo miré, esa espalda ancha que, incluso con una camiseta barata, se veía poderosa. De repente sentí que, era raro. Era demasiado obediente. Demasiado obediente para ser un alfa. Más como, un perro entrenado. 5. Resultó que sí es bastante obediente. Le digo que se arrodilla, le digo que calle, calla. Si tiene hambre, le doy un panecillo y ya está. Si está herido, se lame la herida en silencio, sin quejarse nunca. Es como un perro ideal para la casa, los viajes y hasta para guardar secretos, no, mejor dicho, un perro perfecto para cuidar la propiedad. Mucho más manejable que ese tal Griffin cojo. Me toqué la glándula en la nuca que aún me dolía levemente. El efecto de la marca temporal es limitado, no durará más que unos días. Pero, ¿quién va a querer a un omega que ha sido mordido por un alfa de procedencia desconocida? Aunque lo quisieran, al menos les daría un poco de asco. Por eso me lo llevé a casa. 6. ¿Todavía sabes volver? Claire me miró como si viera un fantasma. Sus ojos se posaron en el hombre que estaba detrás de mí, y frunció el ceño. ¿Quién es ese, un mendigo? Connor, ¿a quién has traído? Landon salió del despacho con el ceño fruncido.
¿Qué tonterías son esas? ¿Cómo lo justificamos? Me reí. ¿Justificar? Mira. Me quité el cuello de la camisa que tapaba la nuca. Ahí tienes la justificación. Me apoyé perezosamente en el desgraciado, como si no tuviera huesos. Él cooperó, se quedó firme y me sostuvo sin problema. ¿Ves? Me mordieron. Lo dije con el tono más vulgar que pude. Y ni siquiera sé de dónde salió ese alfa, quizá es un fugitivo. ¿Crees que una familia que se preocupa por las apariencias aceptaría a un omega marcado? Landon se puso morado de rabia. Esto es un escándalo, traigan a ese tipo, enciérrenlo en el desván. Un grupo de guardaespaldas vestidos de negro se acercó al instante. Todos eran alfa. El aroma de sus feromonas me oprimió el pecho, me sentí incómodo y me arrimé al desgraciado. En ese momento, él se movió. No fue un gesto grande, solo se giró un poco para protegerme mejor. Entonces el aire pareció congelarse. Una oleada de feromonas con aroma a brandy llenó el ambiente, casi tangible, como una ola gigante invisible. Los guardaespaldas ni siquiera pudieron reaccionar, se arrodillaron temblando y no pudieron levantarse. Landon tambaleó, pálido. Claire parecía a punto de morir. Yo estaba encantado, aunque las piernas me flaquearon. Feromonas de un alfa de primera, aunque no fueran para mí, bastaban para hacer que un omega recién diferenciado se debilitara. Y para colmo, las suyas combinaban perfectamente con las mías. En ese instante sentí incluso placer. Maldita sea. Rápido tiré de la manga del desgraciado y salí de allí. Si me quedaba más, seguro que yo era el que caía. Vamos, vámonos. 7. Al salir por la puerta, lo solté y respiré profundamente. Oye, controla ese olor, protesté arrugando la nariz, está insoportable. Él calmó sus feromonas y el aire se volvió mucho más fresco. Anduvimos un rato, y de repente me preguntó. ¿No te gusta? Me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? No paró de caminar, sin mirar atrás. Solo preguntaba. Va. Puse cara de desdén y protesté. ¿Quién demonios podría gustarle? Ese cojo, dicen que tiene más de 30 y nunca ha salido con un omega, seguro tiene problemas en la cama. O es que es muy pequeño o no se puede parar. Solté todas las suposiciones malas que me vinieron a la cabeza. Seguro que si alguien se casa con él, va a ser una vida de soledad y tortura psicológica. Además, escuché rumores. Se dice que es muy sucio en sus métodos, que está metido en el mundo oscuro y tiene sangre en las manos. Lo cojeó porque se metió con demasiada gente. Esa clase de personas traen mala suerte a quien se junta con ellas. Cuando terminé, me di cuenta de que él se había parado y me miraba de reojo. La luz de la calle iluminaba la mitad de su cara, la otra mitad quedaba en sombra. Esos ojos tras sus lentes rotos eran profundos como abismos. 8. ¿Qué miras? Lo que digo es verdad. Maldita sea, un inútil que ni recuerda quién es y se atreve a mirarme así. Finalmente habló, con voz ronca, áspera como papel de lija. Griffin, cojo, impotente y pequeño. Repitió mis palabras, cada una suave pero cortante, como piedras cayendo en hielo. Exacto, respondí con el pecho inflado, ¿qué pasa? No respondió, solo bajó la mirada y soltó una risa muy suave y jadeante. Ningún problema en absoluto. Dicho eso, siguió caminando. Me quedé paralizado. ¿Qué clase de reacción es esa? Me molestó un poco, fue como pegarle un puñetazo a un saco de harina. Oye, espera. Lo alcancé, pateando una piedra pequeña en el camino. ¿Qué actitud es esa? ¿Critico a Griffin y esa es tu respuesta? Él no paró de andar, sus facciones parecían más duras bajo la noche. ¿Y qué esperas? No soy Griffin. Tenía razón. No supe qué decir. 9. Voy a ver a mi mamá, ¿por qué te pones nervioso?
Lo miré molesta. Desde que le dije que iba a ver a mi madre, se puso raro. Caminaba con pasos torpes, parecía que no podía coordinarse. Llevaba las frutas que conseguí en oferta en el mercado, con los dedos blancos de apretarlas. Las bolsas crujían bajo su agarre. Resoplé. A mi mamá no le importa que seas buena persona. El desgraciado bajó la cabeza en silencio, con mechones tapándole los ojos y los labios apretados. No lo sé. Contestó sombrío. ¿Qué actuación más mala? Cuando tumbaste a los guardaespaldas, no estabas tan desconocedor. No quise exponer su mala actuación. Ahora, es mi perro. Cuando el dueño va a ver a alguien importante, que el perro esté nervioso tiene sentido, ¿no? Me detuve bajo un viejo edificio, mirando la oxidada barandilla del tercer piso. Me sentí un poco amarga. Si llevas cosas buenas, quédate cerca. Entré primero al pasillo oscuro, lleno de humedad y polvo. Sus pasos tras de mí eran ligeros, pero su presencia inconfundible. Sin voltear, podía sentir sus ojos, como focos recorriendo aquel lugar deteriorado. ¿Nunca has visto un lugar tan cutre? Burlona, esbocé una sonrisa con un toque de veneno. Crecí aquí, viví aquí 18 años. Si no me hubiera convertido en este maldito Omega marcado y esos bastardos no me hubieran estado buscando, nunca me habría ido. 10. Al llegar a la puerta del tercer piso, me detuve un momento y respiré hondo, limpiando toda la ira de mi rostro. Bajé un poco la voz. Mi mamá es muy miedosa, no la asustes. Desde atrás vino un grave. Saqué la llave y giré en la cerradura vieja. Cuando abrí la puerta solo un poco. Un fuerte y agresivo aroma a feromonas alfa me golpeó de inmediato. No era uno solo. Al menos 5 tipos diferentes. Whisky, tabaco, colonia barata, una mezcla de olores sucios que parecía un balde de agua sucia derramado en mi cara. Mi corazón dio un vuelco, la sangre me subió a la cabeza y luego se heló. Mamá. Ni siquiera pensé en el desgraciado que estaba detrás, entré como loca en el cuarto estrecho. La sala estaba vacía, pero el olor asqueroso era más intenso. Pateé la puerta entreabierta del dormitorio. En la cama, mi mamá estaba encorvada en una postura horriblemente retorcida. La fina sábana se había deslizado, mostrando su espalda delgada y grandes marcas moradas de apretones. El aire estaba lleno de feromonas omega desesperadas, forzadas y pisoteadas brutalmente. Y, sangre. Un débil gemido salió de debajo de la sábana. Mamá. Me lancé a la cama, temblando, sin atreverme a tocarla. Ella giró la cabeza con dificultad, con ojos vacíos mirando hacia mí, labios secos manchados de sangre. Connor. Su voz era un hilo, cada palabra como un cuchillo en mi corazón. No, no busques venganza, vive bien. Después de decir eso, su mano cayó floja. Sus ojos perdieron toda la luz. El mundo se quedó en silencio. Me quedé paralizada, solo escuchaba mi respiración agitada. Connor. El alfa detrás de mí entró sin que me diera cuenta y lanzó una sombra sobre mí. Podía oler el aroma limpio pero peligroso a brandy que llevaba, que chocaba con el ambiente sucio de la casa. Me levanté de golpe, pero el movimiento fue tan rápido que se me oscureció la vista. La sangre me subió a los ojos y todo se volvió borroso. Fueron ellos, seguro que fueron ellos. Como un animal acorralado, giraba en el espacio pequeño, arañando mi palma hasta sangrar. Me obligaron a casarme y cuando no pudieron, atacaron a mi mamá. ¿Cómo se atreven? Los mataré a todos. Grité, con la voz rota, llena de desesperación y odio loco. Al final, giré y agarré la camisa del hombre a mi lado. Desgraciado, ¿me escuchas? Los voy a matar, tienes que ayudarme, me debes la vida, tienes que ayudarme. Lo miré fijamente, lágrimas mezcladas con odio rodando por mis ojos enrojecidos. Él no se movió, fuerte y quieto. Tras sus lentes rotos, sus ojos me miraban profundo, como un pozo sin fondo. Sin sorpresa, sin compasión,
sin consuelo. Solo una calma casi fría. Levantó la mano, no para apartarme, sino para despeinar suavemente mi cabello húmedo. Sus dedos estaban fríos. Bien. Solo dijo una palabra. 11. El primer celo de un omega llegó sin aviso y con fuerza. Calor. Como si me metieran en un horno, hasta los huesos ardían. Desde hace 6 meses, cuando llorando le pedí al desgraciado que matara a esos monstruos para vengar a mi mamá, no había vuelto. Pensé que estaba muerto. O que usó mi orden como excusa para irse. Después de todo, ¿quién arriesga la vida por un omega que apenas conoce? Durante esos meses sobreviví a duras penas con trabajos temporales y vendiendo las últimas cosas de casa. Pero cuando llegó el celo, toda mi coraza se derritió. La marca temporal en mi nuca, esa que me hizo con su mordida, ya casi había desaparecido. Pero mi cuerpo recordaba. Recordaba ese dominante aroma a brandy. Me acurruqué en el frío suelo, mordiendo la esquina de la sábana, pero mi interior gritaba que necesitaba a ese alfa. Lo necesitaba. La razón me decía que era peligroso. Pero el instinto era una enredadera salvaje que me empujaba a levantarme tambaleante y abrir la puerta. Iba a buscarlo. Aunque solo hubiera una mínima posibilidad. La entrada del callejón era más oscura que nunca. El aire olía fuertemente a sangre, y también. Mi nariz se movió bruscamente. El aroma a brandy. Era él. Casi rodando y arrastrándome, fui hacia él, débil por el celo pero llena de una alegría inmensa. Al doblar la esquina, la escena me congeló la sangre. Al menos 8 alfa estaban tirados en el suelo, inconscientes o muertos, su aroma mezclado con sangre era nauseabundo. Varios hombres corpulentos con trajes negros estaban en silencio, usando alguna herramienta para cortar la nuca de los alfa caídos, como si sacaran algo. Y entre ellos, uno estaba de pie. Vestía un traje negro impecable, su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás. Unos lentes dorados reemplazaban sus anteriores gafas rotas, y sus ojos tras los cristales eran fríos y crueles, como cuchillas venenosas. Ahora sujetaba con una mano el cuello de un joven alfa, levantándolo del suelo. La cara del sujeto mostraba dolor y miedo, reconocí a mi medio hermano, Miles. Griffin. La voz de Miles era débil y rota, su cara pálida. Por favor, no, no más. Griffin sonrió, una voz baja y malvada. Repetía, con tono calmado pero desprecio extremo. Muy pronto, no quedará nada. Al decir eso, aflojó la muñeca y dejó caer a Miles con fuerza. Luego levantó su zapato brillante y lo aplastó sin piedad sobre las glándulas en la nuca de Miles. El crujido de huesos y los espasmos agonizantes de Miles resonaron en el callejón silencioso. El hombre simplemente bajó la cabeza y acomodó lentamente sus gemelos. Un gesto tan elegante como si acabara de terminar un concierto. Sentí que caía en un abismo helado, temblando, sin sentir siquiera el calor del celo. Griffin. El legendario jefe de la mafia. ¿Resulta que es el perro que recogí yo? 12. Jefe, todo está resuelto. El hombre más cercano me entregó con respeto una caja metálica refrigerada. No hacía falta decir qué había dentro. Griffin se quitó los guantes lentamente, sin siquiera mirar, y dijo con indiferencia. Los asustaron. Su voz grave, con un ligero susurro áspero, se mezclaba con el sonido de masticar pan que recordaba. Con un ruido metálico, varios hombres de negro, incluido el que acababa de hablar, cayeron de rodillas al suelo con la cabeza baja. Al ver eso, temblé, la ola de mi celo y miedo peleaba dentro de mis venas, con las glándulas en la nuca palpitando con fuerza. Griffin dio unos pasos hacia mí. El sonido de sus zapatos al pisar el agua acumulada resonaba como golpes en mi pecho. Se detuvo frente a mí y su imponente figura me cubrió por completo. En la sombra, sus ojos sonrientes eran aún más aterradores que cuando aplastó la glándula de Miles. Gatita salvaje, se inclinó hacia mi oreja caliente, su voz era como una seda envenenada. ¿Estás en celo? Quise insultarlo,
pero la sobrecarga de sus feromonas me bloqueó la garganta. Solo pude emitir un pequeño gemido tembloroso, como un animal asustado. Sus dedos recorrieron mi abdomen convulsionando, presionando con precisión mi ropa interior empapada. «¿Temblas así?», rió con malicia mientras frotaba. «¿Me extrañas?» «No. No. Déjame ir». Forcejeé para decirlo, pero mi voz era débil y temblorosa, sin fuerza alguna. Suspiró largamente, con tono burlón y resignado. «Gatita salvaje, dime, ¿quién no deja ir a quién?». Entonces me di cuenta de que no solo no lo había rechazado, sino que agarraba con fuerza su costoso traje, restregándome contra él. Me aferré a su cuello con los dientes, llorando, pero sin fuerza, más como un mordisco desesperado. «No te metas, quiero marcarte, quiero marcarte». El hombre frente a mí rió bajo, con un temblor en el pecho. Su risa era cruel y placentera. «Muy bien, abre la boca. Te enseñaré cómo marcar». Griffin me sujetó con una mano y con la otra desabrochó el cinturón. Dijo en voz baja a los hombres detrás: «Den la vuelta». Los tipos se colocaron contra la pared. Me arrodillé en el suelo, Griffin me sujetó la barbilla. Sus dedos rugosos acariciaron con fuerza la carne suave de mi labio inferior y dijo en voz baja: «Gatita salvaje, haz bien lo que tienes que hacer. Esta marca no necesita mordida». Moví la cabeza en negación, lágrimas caían sobre las venas, mezcladas con un líquido pegajoso que tragaba. La garganta me ardía. Ese desgraciado me estaba vengando. Así que agarré con fuerza. «Gis, no seas mala», comentó. Y entonces, sufrí. 13. Estaba arrodillado, respirando con dificultad, tosiendo con fuerza, la mejilla ardiente y la boca llena de su sabor. De repente, luces de un coche irrumpieron en la entrada del callejón, cortando la oscuridad con un haz brillante. El motor se acercó y se detuvo en la entrada. Como un pájaro asustado levanté la cabeza. Griffin, con calma, terminó de ajustar el cinturón, su chaqueta sin una arruga. Me miraba desde arriba con una expresión satisfecha y perezosa. «Parece que tenemos que seguir en otro lugar». Se inclinó, como si levantara un gatito, me cargó en brazos sin esfuerzo. Intenté luchar, pero estaba débil, el calor del celo me invadía otra vez. Mi cuerpo me traicionaba y me acercaba instintivamente a su aroma alfa. La puerta del auto negro se abrió silenciosamente. Me llevó adentro, un espacio amplio impregnado del mismo aroma que él. El auto arrancó suavemente, dejando atrás el sucio callejón y los cuerpos tirados. Estaba atrapado en sus brazos, mis glándulas en la nuca ardían con la cercanía de su feromona alfa. Mi mente se debatía entre deseo y miedo. No sé cuánto tiempo pasó, pero el auto se detuvo. Me llevó a un lugar desconocido. No era mi destartalada habitación de alquiler. La luz era tenue, pero el espacio amplio y con un sutil aroma a vino tinto. Luego, me dejó caer en una cama tan suave que parecía irreal. Mi cuerpo se hundió en la ropa de cama de terciopelo. Griffin se acomodó encima, inundando el lugar con sus feromonas. «Gatita salvaje, tu celo apenas comienza». Su voz era un hechizo susurrado. 7 días completos. Perdí la conciencia en su aroma, siendo marcada una y otra vez. Como una fiebre que no termina. 14. Un hombre con bata blanca apareció cargando una caja refrigerada, seguido por otros. El olor en la habitación no se había disipado. La mezcla de brandy y crema de fresa se enredaba en el aire. Yo estaba tumbado en la cama, sin fuerzas para moverme, como si me hubieran desarmado y vuelto a armar. Mis ojos estaban rojos e hinchados, y la garganta ronca. Me sentía herido y enojado, como un animal pequeño maltratado. Pasos resonaron detrás de mí. Era Griffin. Olor fresco a jabón mezclado con ese maldito aroma a brandy. Una mano tocó mi espalda, acariciando sin presionar. Me encogí instintivamente. ¿Enojado? Su voz cercana sonrió levemente. Enterré la cara en la almohada,
mordiendo el labio, demasiado herido para hablar. Antes, me habría levantado y le habría pateado. Bestia, idiota, pervertido. Lo que fuera. Pero ahora. Al ver cómo aplastó la glándula de Miles, oír a esos hombres llamarlo jefe y recordar estos 7 días de locura. Tenía miedo. Un miedo profundo en los huesos. ¿No vas a hablar? Se inclinó, su aliento tibio acarició mi nuca. Allí cubría un parche nuevo con feromonas medicinales, puesto por esos hombres con bata blanca. Bajo el parche, la glándula mordida y marcada repetidamente. Ya no era una marca temporal. Era permanente. Mi cuerpo estaba completamente impregnado de su aroma. ¿Te has quedado muda? Apretó un poco mi barbilla, ¿o te quedaste sin voz en la cama? La vergüenza calentó mis mejillas. Levanté la cabeza para insultarlo. Pero sus ojos fríos y sonrientes me paralizaron. Solo pude sollozar en silencio. Se apartó satisfecho, como admirando su obra. Mucho mejor. 15. Estuve una semana en casa. O mejor dicho, bajo arresto domiciliario durante una semana. Comida, ropa, todo era de la mejor calidad. Mucho mejor que los 18 años que pasé en ese callejón. Los sirvientes me trataban con respeto, y los guardaespaldas no me dejaban ni un paso. Griffin no aparecía durante el día, y solo volvía por la noche de vez en cuando. No me tocaba, solo se sentaba en el sofá y me observaba mientras comía. Por fuera, la vida parecía buena. Pero yo no lo creía. Para nada. Landon también fue amable con mi madre al principio. Le alquiló una casa, le compró ropa, le dijo palabras bonitas. Pero cuando Claire lo descubrió, ¿acaso no abandonó a mi madre sin dudar? Y ni siquiera se atrevió a protestar cuando Claire mandó a alguien a atacar y dejó ciega a mi madre. Griffin ahora se porta bien conmigo. ¿Será por la novedad? ¿Por la influencia residual de sus feromonas después del celo? ¿O simplemente soy una presa recién capturada que le parece entretenida? ¿Y qué pasa cuando se aburra? Cuando encuentre a otra. Estos alfa, especialmente los que están en la cima, no tienen corazón. No puedo quedarme aquí. Esta cama suave es un pantano. Esta comida cara, un veneno. Esta vida aparentemente tranquila puede convertirse en un infierno en cualquier momento. Así que empecé a planear mi escape. 16. Todo salió sorprendentemente bien. Los guardias parecían menos atentos. Me escabullí fácilmente de esa jaula dorada. Compré un boleto para salir del país, el primero disponible. Mi mochila pesaba con recuerdos robados del despacho de Griffin, 2 relojes, varios broches, y un adorno que parecía muy caro. Con eso podría vivir ocultándome en un lugar donde nadie me conozca, por mucho tiempo. Eso me debía él. Después de todo lo que me hizo, ¿qué hay de malo en que me pague una compensación? Así que no sentí culpa. Incluso pensé que era poco. Llegué al aeropuerto sin problemas. Mirando el ajetreo de la sala de embarque, casi pude saborear la libertad. Hasta que pasé por el control de seguridad. Un estridente pitido sonó. En las pantallas apareció una alerta roja, alta coincidencia con marca de feromonas omega, anormalidad detectada. Mi cabeza dio vueltas. En un instante, todo en el aeropuerto pareció detenerse. Por los altavoces se emitió una orden de evacuación de emergencia. Los pasajeros entraron en pánico y fueron desalojados. Entonces, sombras oscuras aparecieron de todas partes. Trajes negros, gafas oscuras, expresiones frías. Me rodearon por completo. No había por dónde escapar. La multitud se abrió para dejar pasar un camino. Griffin apareció. Con su impecable traje, sus ojos tras los lentes dorados eran como hielo. Con un cigarrillo en la boca, la luz roja de la brasa parpadeaba. Se detuvo frente a mí, exhaló humo y sonrió con desprecio. Pequeña, te enseñé a comer carne, ¿y ahora quieres dejar que te mueras de hambre?
Me quedé paralizada, la sangre se heló. Griffin extendió la mano y sin esfuerzo me arrebató la mochila que tenía agarrada con fuerza. Abrió la cremallera. Luego, con calma, sacó la bolsita con las pruebas. La sostuvo, la pesó en la mano. Buen ojo, comentó, con una leve sonrisa en los labios. Solo que, un poco atrevida. Después del miedo vino una desesperación y rabia inmensas. Me rendí, ya sin miedo, y le grité. Griffin, te dormiste conmigo y aún así recuperaste tus cosas, ¿qué más quieres? No respondió. Solo se inclinó hacia mí, y el aroma del tabaco y brandy me envolvió. Entonces dime, ¿por qué quieres irte de mí? Le respondí, sin ceder. ¿Y tú? ¿Por qué insistes en quedarte conmigo? ¿Por qué? Rió. ¿Fue amor a primera vista? ¿O me recogiste y salvaste, y según tus torcidas reglas de gratitud, mi vida te pertenece, y por eso todo tú también debes ser mío? Hizo una pausa y añadió. Piensa lo que quieras, yo simplemente te quiero, y te voy a tener. Mentira, exploté, furiosa. Eres un mentiroso y un pervertido, no eres diferente a ese escoria de Landon, todos son unos cabrones. Al mencionar Landon, la mirada de Griffin se volvió oscura. Pequeña, no me compares con esa basura. El ambiente se volvió gélido. Me asusté y me arrepentí instantáneamente de mis palabras. Al siguiente instante, me tomó por la cintura y me levantó en brazos. Ah. ¿Qué haces? Suéltame. Forcejeé con manos y pies, pero era como si me hubieran atrapado en un cerco de hierro. Me llevó rápidamente hacia la salida del aeropuerto, ignorando a sus guardaespaldas y el caos detrás. No querías saber. Dijo, mirándome con una sonrisa fría. Ven, te mostraré mi verdadero corazón. Esas palabras, verdadero corazón, sonaron con un peso ominoso. Miré sus ojos llenos de malicia y tuve un mal presentimiento. Su verdadero corazón seguro iba a ser sangriento. Y la sangre sería la de Landon. 17. La caravana negra embistió y abrió la puerta de la mansión. Griffin me cargaba, como un rey recorriendo su territorio, pisando las tablas rotas de la puerta, entrando al salón desordenado. Landon y Claire, en pijama, bajaron corriendo por las escaleras, aterrados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Gritó Landon con fuerza, pero al ver la cara de Griffin, sus piernas temblaron. Griffin ni lo miró y se sentó en el sofá principal, colocando sin cuidado mis piernas sobre sus muslos. Detrás de él, un hombre con traje negro avanzó y arrojó un fajo de documentos sobre la mesa de centro. Fotos, grabaciones, registros de transferencias. Landon, infidelidad matrimonial, engaño a una omega inocente para que tenga un hijo fuera del matrimonio, luego abandono. Claire, pago a un sicario para atacar, causando que la víctima omega quede ciega, lo que indirectamente llevó a su muerte. Múltiples veces contrató a Alpha para causar disturbios, lo que finalmente resultó en. Las pruebas fueron leídas una a una, claras, frías e indiscutibles. Yo, atónita, estaba en el abrazo de Griffin, sin poder creerlo. ¿Desde cuándo había reunido esas pruebas? Griffin bajó la cabeza y con una voz que solo yo podía oír, rió suavemente en mi oído. ¿Te sientes mejor, cariño? Su aliento cálido rozó mi oreja y me hizo temblar. Mis mejillas se enrojecieron y giré la cabeza bruscamente. ¿Quién es tú, cariño? Griffin rió bajo, sin seguir provocándome. Levantó la mano y de inmediato dos guardias altos se acercaron para sujetar a Claire, que gritaba y forcejeaba. Un destello frío apareció. Claire lanzó un grito inhumano y desgarrador. La sangre salpicó. Instintivamente cerré los ojos y al abrirlos, los ojos que antes nos miraban con maldad a mí y a mi madre, ahora eran dos agujeros sangrantes. Ojo por ojo. Verla sufrir mientras luchaba liberó años de odio acumulado en mi pecho. Realmente, fue satisfactorio. Con Claire resuelta, lo demás sería fácil. Griffin hizo una llamada.
Probablemente usó su poder como presidente de ese grupo multinacional. En poco tiempo, la empresa de Landon fue expuesta por evasión fiscal y transacciones ilegales. Las pruebas eran completas. No pasó mucho antes de que la policía, alertada por las noticias, arrestara a Landon y a Claire, quien había perdido la razón tras quedarse ciega. Lo que les esperaba era la cárcel. Su final total. 18. La luz del sol entraba por las enormes ventanas y proyectaba cálidos reflejos sobre la alfombra. El aire olía ligeramente a flores y café. Me recosté en el sofá, un poco perezosa. Griffin me abrazó desde atrás, apoyando su barbilla en mi cuello, con la voz ronca y satisfecha. Cariño, ya vengamos la deuda, mamá se mudó al mejor cementerio con cuidado permanente. Todos los bienes se limpiaron y pasaron a tu nombre, junto con todos mis activos, inmuebles, incluyendo las acciones en el grupo naviero y el mercado negro. Se detuvo y me dio un beso ardiente en el lóbulo de la oreja. Ahora, yo también soy tuyo. Mi cuerpo se tensó. Maldita sea. ¿Qué era eso? ¿Me aplastar con dinero y poder y luego anunciar la propiedad? Él fue el primero en engañarme. Sentí un fuego oscuro en el pecho, haciendo latir mis glándulas con fuerza. Me di la vuelta de golpe, rompiendo su abrazo, y lo miré con furia. Griffin. Alzó una ceja, parecía disfrutar de mi enfado, incluso había un poco de expectación en sus ojos. Me engañaste, fingiste amnesia, me mordiste, me maltrataste. Cuanto más hablaba, más me enfadaba, recordando cuando lo encontré, ese perro obediente. Y estos días en la cama, cuando me torturaba de mil maneras. Todo era una trampa. Finalmente, levanté la barbilla y señalando la costosa alfombra bajo sus pies, dije despacio. Ahora, ve y arrodíllate ante mí. El silencio llenó el aire. Griffin me miró con ojos oscuros e indecisos. Ya estaba preparada para que me agarrara del cuello y me tuviera en la cama. Pero para mi sorpresa, solo levantó una ceja, con indulgencia y diversión en la mirada. Con una elegancia fluida, levantó el dobladillo del traje y se arrodilló primero con una pierna, luego con la otra. Parecía menos un castigo y más un ritual antiguo. Levantó la cabeza y me miró, con una mirada profunda y concentrada detrás de sus gafas doradas. A la orden, mi señora. El sol brillaba sobre su cabello peinado hacia atrás, dorando los bordes. Por un instante, vi de nuevo al desafortunado, que yacía en el callejón aquella noche lluviosa. Pero esta vez, sabía que no era un perro. Era un dragón dispuesto a inclinarse y rendirse a mí.